antes que sea tarde. Vamos a iniciar con el Salmo 34. En la versión que se llama Traducción Lenguaje Actual, dice: si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, aléjense del mal, hagan lo bueno, procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a quienes. No dijo que a todo el mundo, dijo a los suyos, y va a escuchar sus oraciones. Pero a los que hacen lo malo, les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Está en rojo dos frases. Pon atención en las pantallas. La frase vivir una vida feliz. La frase vida. Pero la segunda frase dice, le da la espalda a Dios y borra de este mundo. Le quita la vida a los que le dan la espalda a Dios. Entonces Dios quiso en este salmo hacernos una comparación. ¿Elegimos vida o elegimos muerte? ¿Disfrutaremos de vida y vida feliz en nuestro paso por esta tierra? ¿O por el contrario, caminaremos al filo de la muerte y estaremos siempre perdiendo y perdiendo bendiciones? ¿Qué elegiremos? Es como una invitación de Dios. ¿Qué eliges? ¿Vida o muerte? ¿Vida feliz o que te dé la espalda y sea borrado de la tierra tu recuerdo? Frente a esta pregunta de Dios, este planteamiento que Él nos hace, invitación. ¿Quieres vida o quieres que te dé la espalda? ¿Quieres vida feliz o, por el contrario, ser borrado de la tierra? Voy a hablar de dos hechos. Uno es histórico y otro muy actual. Uno tiene que ver con un inventor y el otro con un joven y las redes sociales. Uno pasó en Rusia, el otro en Inglaterra. Reflexionemos sobre estos efectos reales y comprobación del cumplimiento de la Biblia. ¿Vida feliz o dar la espalda a Dios? ¿Lo buscamos a tiempo o cuando es demasiado tarde? Empecemos con el evento de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu presidieron este viernes el funeral de estado del más famoso diseñador de armas Mikhail Kalashnikov, creador del fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo. Kalashnikov, el presidente de Rusia, colocó un arreglo floral de rosas rojas sobre el ataúd de Kalashnikov y ofreció sus condolencias a sus familiares presentes en el complejo conmemorativo militar federal. En homenaje a quien es considerado el más grande diseñador de armas del mundo y héroe en Rusia, el ejército ruso disparó 21 salvas desde varios AK-47, rifle de asalto automático que Kalashnikov diseñó y que le trajo fama. El inventor de armas más famoso del mundo, Mikhail Kalashnikov, un ruso, inventó el fusil AK-47, primer fusil tan poderoso y con tanta capacidad y rapidez para disparar. ¿Por qué lo traemos hoy? ¿Qué tiene que ver con el Salmo que estamos leyendo, con el Salmo 34? Observa la pantalla y voy a mostrarte la publicación del CBS News. El CBS News tituló así la noticia: el diseñador de AK-47, Kalashnikov, escribió una carta penitente o de arrepentimiento. Les voy a mostrar una fracción de esa carta, el hombre antes de morir lo que escribió. En una carta de arrepentimiento redactada unos meses antes de su muerte, Mikhail Kalashnikov, el creador del fusil de asalto AK-47, le escribió al jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa: el dolor en mi alma es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta insoluble. Si mi rifle de asalto tomó la vida de la gente, ¿significa que yo, Mikhail Kalashnikov, hijo de un granjero y cristiano ortodoxo, soy responsable de la muerte de la gente?
Estoy muy triste por mi invento, de que lo usen terroristas. Preferiría haber creado una máquina para campesinos como un cortacésped. ¡Wow! Él ya estaba en el hospital, él ya estaba moribundo cuando escribió esa carta. Kalashnikov, en su juventud, su prioridad era triunfar y tener dinero. Pero cuando llega al final de su vida y ya va hacia la muerte, dice, es muy tarde. Yo, con la inteligencia que Dios me regaló y mi capacidad, hubiera podido inventar máquinas para cultivar en el campo. Y la gente estaría saliendo adelante, produciendo alimentos, siendo empresarios. Pero ¿qué fue lo que hice? Terroristas, asesinos. Ahora, su reflexión fue demasiado tarde. Tú, que tienes 18, 13 años, los que son jóvenes aquí deberían estar pensando este gran ejemplo de Mikhail Kalashnikov y decir, ¿qué me está moviendo? ¿Mi orgullo y mi ambición? ¿Qué pasará conmigo el día de mi muerte? El segundo ejemplo les dije que era ¿de dónde? ¿De qué país? Gracias por estar atentos. Inglaterra. Les voy a mostrar qué pasó este mes en Inglaterra. Miren un momento la pantalla. Este es el BBC News de Londres. El adolescente británico que fue incitado a tomar veneno por usuarios de un foro sobre el suicidio. Rodeado de bolsas con pruebas halladas en la casa de Blatt, el sargento Chris Barrow, este joven tenía apenas 17 años, y su nombre era Blatt Nicolin. Dice, el sargento Chris Barrow advirtió sobre el riesgo de que los usuarios de un grupo de chat fueran formados para hacerse daño a sí mismos. Los detectives encontraron un kit de suicidio en la casa de la familia de Southampton, que contenía varios venenos, pastillas y otras cosas que Vlad había comprado tras unirse a un grupo en la red social, en el chat. Eran las 2:40 de la madrugada, 7 de mayo de 2024, cuando Ana, su mamá se llamaba Ana, se despertó de golpe por los gritos de su hijo adolescente Vlad. Mamá, llama a un médico. Luego exclamó el nombre de un veneno y la hora en que él lo bebió. No sé qué sustancia era, recuerda Ana, su mamá, pero cambió de opinión y vino a pedirme ayuda para que lo salvaran. El padre de Vlad se llamaba Graham Casely. Describe cómo su hijo se habría tambaleado por las escaleras antes de desplomarse en el suelo de su dormitorio. Tenía las manos agarrotadas, dijo el papá. Él temblaba. Era simplemente un estado de pánico. Fue violento, fue repentino, añade su madre, mientras describe cómo su hijo sufrió múltiples convulsiones. Convulsionó y luchaba por vivir. No puedo ni imaginar el pánico que experimentó. Este joven, a diferencia de Mikhail Kalashnikov, su motivador no era ni el dinero, ni el triunfo. ¿Qué lo llevó a esa decisión? Las redes sociales. Se unió a un grupo equivocado, un grupo que le gustaba hablar del suicidio. Querido, no siempre es por orgullo y dinero. A veces es por el ambiente social, por la moda o los amigos. Cualquier cosa que te aparte de Dios te va a llevar, lo que dice el Salmo 34, a la muerte. Hoy vamos a hacernos un autoexamen. ¿Yo estoy obedeciendo el tiempo de Dios y haciendo lo que Él quiere en esta época de mi vida? ¿O por el contrario, estoy tarde? Vamos a reflexionar y a hacer esta evaluación, este autoexamen, con 3 interrogantes. Primer interrogante: ¿vivo cultivando recordatorios de Dios? Ponemos en nuestra sala a veces fotos familiares, fotos de viajes, pero tenemos fotos de Dios, de la palabra de Dios, de las cosas que Él ha hecho en mi vida. ¿Por qué esa pregunta? Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos
y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Repite, acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata, se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se rompa la polea en el pozo. ¿Volverá entonces el polvo a la tierra? Como antes fue. Y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. ¿Cuándo escuchas tú decir esas palabras? En las funerarias, en los cementerios. Tú escuchas decir el polvo al polvo y el espíritu a Dios. Pero antes de decir esas palabras, en Eclesiastés 12 dice, acuérdate de Dios. Antes que lleguen esos tiempos malos o llegue la muerte. Yo sí estoy haciendo caso. ¿Tú estás haciendo caso y estás haciendo tus recordatorios de Dios? Les voy a contar esta particularidad de mi vida, esta infidencia. Les voy a mostrar una foto de mi habitación de soltero. Esa era mi biblioteca atrás, se abría y se volvía un escritorio. Y ahí estudiaba para la universidad y luego con Dios. ¿Por qué traigo ese recuerdo que tengo ahí de la habitación? Voy a contarles. Un día salí de la universidad. Yo estaba tal vez en un cuarto semestre, es decir, tenía como 19 años. El dinero que había recogido, que era lo que me daban mis padres para los transportes y para la merienda allá en la universidad. Yo recogí el dinero, tomé un bus desde la 180 con séptima y me dirigí hacia el centro, hacia un lugar que le llamaban la L en el Bronx. ¿Recuerdan que existió un lugar que le llamaban el Bronx? Y había en el Bronx una cuadra que le llamaban la L porque tenía esa forma. Era el lugar donde se conseguían drogas más baratas en la ciudad. Y mi plan era, con ese dinero, comprar una paca de marihuana, unos gramos de cocaína, bueno, todas esas cosas que yo conseguía, consumía, y era allá el sitio más barato. Me bajé en el centro, unas cuadras antes para caminar, y cuando iba caminando en una esquina, en una vitrina, toda la ventana de una librería, estaba exhibido un póster, un afiche. Y ese afiche era una fotografía, tenía un faro a la orilla del mar y unas palabras. Yo me quedé como hipnotizado, algo sobrenatural me pasó. Me quedé absorto, me perdí en el tiempo en ese momento. Me vi como en ese faro, sentí que ese faro era yo. Me pareció muy raro la experiencia que yo estaba teniendo. Leí las palabras y era un versículo del Evangelio de Lucas en su capítulo 1. Y yo me puse a llorar en esa esquina. Porque yo estaba rodeado de amigos en la universidad, amigos en el barrio, porque me iba de rumba, yo no tenía ningún defecto físico. Yo no vivía con segregación o discriminación, yo era un chico popular. Pero me sentía absolutamente solo. Como ese faro en esa fotografía, yo tuve una revelación de Dios en ese momento y me puse a llorar. Y esa frase decía que por la misericordia de Dios es que podemos ver el sol de cada día. Y yo me puse a pensar todas las veces que estuve en riesgo de morir por las peleas, por las pandillas, por las ollas, por estar peleando por drogas. Y yo lloré y dije, es verdad, si yo estoy vivo es por la misericordia de Dios. Es por su misericordia que veo el sol. ¿Y sabes qué hice? Yo no sé cuántos minutos pasaron, 3 minutos, 5 minutos, no sé. Para mí fue eterno ese momento. Y el dinero que yo tenía para las drogas, entré y me compré el afiche. Y no compré drogas ese día. Me fui para mi habitación, la que acabé de mostrarles. Quité una imagen de Beethoven. Yo tenía un retablo porque me gustaba la música de Beethoven. Y quité la imagen de Beethoven y pegué el afiche. Y el techo de la habitación de la casa era en madera. Entonces cogí unos tornillos y con armellas fijé el retablo sobre mi cama. Y lo último que yo veía todas las noches, y lo primero que yo veía cada mañana, era el faro y era la Biblia.
Y yo me ponía a llorar ahí solo, a decirle, Dios, si yo te importo, ayúdame. Y Dios me ayudó y soy un pastor hoy. ¡Gloria a Dios! Segunda de Corintios, vamos al Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 2. Dice, porque Dios dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que ese momento propicio de Dios es hoy. Hoy es el día de salvación. No dice ayer y no dice mañana. Si estamos vivos, ¿cuándo Dios quiere salvarme? ¿Cuándo Dios quiere manifestarse a mí? Es lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por causa del pecado, por el engaño del pecado. Como se acaba de decir, si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Está en rojo la palabra hoy. Si tú estás vivo, ya despójate de las culpas del pasado. Si tú estás vivo, no te frustres por el mañana. Lo que la Biblia dice en Corintios y en Hebreos, lo que nos está diciendo en Eclesiastés, es que si tú estás vivo es porque Dios quiere manifestarse hoy en ti. Voy a recordarles este ex ateo. Miren sus pantallas. Fue el escritor de las Crónicas de Narnia, que después Walt Disney hizo una película, o no, 3 películas. Dice, hace años me levanté una mañana con la intención de cortarme el cabello para preparar mi visita a Londres. La primera carta que abrí me dejó claro que no tenía que ir a esa ciudad, así que decidí aplazar también el corte de cabello. Pero entonces comenzó a sonar el más inexplicable regaño en mi mente, como una voz que me decía, córtatelo igualmente, ve y que te lo corten. Al final no pude aguantar más, fui. Ahora bien, mi barbero de entonces era un colega cristiano, un hombre con muchos problemas, al que mi hermano y yo habíamos podido ayudar en ocasiones. En cuanto abrí la puerta de su tienda, me dijo, oh, estaba orando para que vinieras hoy. De hecho, si hubiera ido un día más tarde, no le habría servido de nada, no le hubiera podido ayudar. Y eso me maravilló y me sigue maravillando. ¿Qué está escribiendo C.S. Lewis en este libro sobre la oración? Y dice, yo he podido orar. Un ateo tan brillante, un intelectual, es porque tengo recordatorios en mi vida. He estado junto a la cama de una mujer que tenía el fémur carcomido por el cáncer y con metástasis en muchos otros huesos. Hacían falta 3 personas para poderla mover de la cama. Los médicos le pronosticaron meses de vida. Las enfermeras, que a menudo aciertan más, decían que ya no duraba sino unas semanas. Un buen hombre le impuso las manos y oró por ella. Un año más tarde la paciente estaba caminando cuesta arriba. Además, a través de un bosque tupido, se la encontró. Y el hombre que tomó las últimas radiografías decía, estos huesos son tan sólidos como una roca. Mis ojos vieron un milagro. Voy a leer ahora Mateo capítulo 3, capítulo 6, versículo 33. Más bien, dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Pusimos en rojo la frase busquen primeramente. ¿Por qué? Porque algunos teólogos y lingüistas del hebreo, del griego, los expertos en la Biblia, dicen que esa palabra busquen primeramente se puede traducir como necesidad vital. Escúchame bien. Jesús quiso decirnos que buscarlo a Él era una ¿qué? Necesidad vital. ¿A qué se le llama necesidad vital? Comer, dormir, porque sin esas cosas nos morimos. Respirar. Esas son necesidades vitales para el hombre. Y Jesús dijo, si no me buscas a mí, va a ser tarde. Vas a empezar a morir como unas plantas cuando se les deja sin agua. Ahora Juan capítulo 7, verso 38.
Dijo Jesús, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Quiero preguntarles, ¿hay aguas que se mueren? ¿No has visto lagos de agua muerta? Por supuesto. ¿Qué pasa cuando un lago se muere su agua? ¿Ustedes han visto el olor que toma? Las enfermedades que empiezan a ver ahí. Jesús dijo, tenerme a mí es tener agua viva. ¿Qué pasa si yo no lo tengo a Él? Nuestra vida se empieza a enfermar. Nuestro ser empieza a secarse, a oler desagradable. ¿Cómo huele esa familia donde no está Jesús? Pleitos, celos, contiendas, traición, inmoralidad. Ya no es agua viva, ya es agua muerta. Voy a mostrarles otro libro que leí el año pasado. En la pantalla tienen una fotografía de él. Se llama el libro En defensa del cielo. Un exateo también, buscando desacreditar el cristianismo y se convirtió, Lee Strobel. Él es Lee Strobel y el que está al lado es Luis Palau. ¿Cuántos conocieron a Luis Palau? Muchos. Apenas falleció hace un par de años Luis Palau. Este hombre le predicó a los presidentes de toda América Latina. En este libro, Lee Strobel fue a visitar a Luis Palau. Les voy a contar y a leer de esa visita. ¿Qué pasa por la mente de alguien cuando se está preparando para dar el paso hacia la eternidad, cuando va a morir? ¿En qué se difiere el cielo cuando la muerte está a la vuelta de la esquina? Luis Palau le habían detectado cáncer terminal y Lee Strobel fue a visitarlo porque eran amigos. Esas preguntas me impulsaron a volar a Oregón para pasar el día con Luis Palau y su esposa Patricia. Hablamos en el comedor, disfrutamos de unos sándwiches en la cocina, contamos algunas historias, recordamos, reímos, oramos y yo derramé algunas lágrimas, al igual que Luis Palau. Le confesé que me sentía incómodo, incluso sombrío, por haber acudido a hablar con él sobre la muerte. Palau hizo caso omiso de mis preocupaciones. Le cuento a la gente, dijo Luis Palau, que me estoy muriendo. Y me contestan, oiga, ¿qué clima el que tenemos? Me dijo. La gente le cambia la conversación. A las personas no les gusta hablar de la muerte, pero eso es lo que yo quiero hacer. Me mostró una sonrisa tranquilizadora y añadió, creo que eso me ayuda. Escucha, una persona que está a punto de morir y que ama a Dios. Y dice, ¿sabes que hablar del clima y de otras cosas no me ayuda? Pero hablar de Cristo, del cielo, es mi mejor recordatorio. Eso sí me ayuda. ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo nosotros, querido? Para que la muerte no sea terrible ni desastrosa, preparémonos. Hablemos de Jesús para que cuando ese día llegue nos pase como Luis Palau. Estoy listo y gozoso para ir al cielo. Es mi graduación. Me voy a reunir con mi Padre en mi casa eterna. Pensé que se iban a poner contentos. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos das tan poderosa. La segunda interrogante. El primero fue, yo vivo haciendo recordatorios de Dios, pero el segundo es este. ¿Vivo alejándome de lo que me hace daño y que me trae muerte? Esa es nuestra evaluación hoy. Si estoy a tiempo o estoy tarde para mi encuentro con Dios y para la muerte. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Dice así, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo, cuán amargo es abandonar al Señor tu Dios. Dios dice, no es si quieres, dice Dios, ponte a pensar. ¿Y en qué debo pensar, Señor? Que es muy malo y amargo apartarme de Dios. ¿Yo estoy haciendo caso de eso? Y me la paso contándole, en mi caso sí, yo me la paso contándole a mis hijos los testimonios de lo malo que es alejarse de Dios. Les cuento mis historias, lo malo que fue vivir sin Dios. ¿Tú qué tanto haces eso?
¿Qué tanto te gusta alejarte de lo malo y decir no, no, no? Voy a contarles las palabras de John Owen, un teólogo del siglo XVI. Aquí tenemos una pintura suya. Él es John Owen. Este es su libro más famoso, que ha sido traducido a muchísimos idiomas. Se llama Victoria sobre el pecado y la tentación. Victoria sobre el pecado. Dijo, el que no mata al pecado, verá que el pecado lo mata a él. No huir del peligro es invitar ¿a qué? A la destrucción. Eso dijo John Owen. ¿Qué tanto yo me estoy alejando del pecado? Y si no, el pecado me mata a mí. Juan capítulo 10, versículo 10 son palabras de Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dijo, el ladrón, que es símbolo de Satanás, no viene más que para matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos leyendo lo mismo que en el Salmo 34. Dos opciones, no hay tres opciones. O yo tengo vida o voy directo hacia la muerte. Leamos a Santiago en su capítulo 4, versículo 4. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse ¿qué? No dice neutro, dice se vuelve enemigo de Dios. Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. No hay tierra neutra. Yo me alejo de Dios y ya quedé expuesto al enemigo. Les voy a mostrar una foto de un evento conmovedor para mí esta semana. El que está a la derecha con una chaqueta de la iglesia, su nombre era Carlos Cruz. Y lo que está al lado izquierdo es un anuncio funerario que fue esta semana el día lunes. Sus hijos están aquí en la iglesia. Su esposa siguió en la iglesia en España. Y su hija, porque en el funeral nos saludamos a través de la pantalla. Pero Carlos, querido, se había apartado de Dios, de la iglesia. Y no quiero que esa muerte haya sido en vano. Tanto como prediqué en la funeraria, quiero hoy que esa partida sirva para nuestra reflexión, la partida de Él. Dios me dio este año, como les dije, la palabra de Juan 14, y yo dije aquí en el culto de consagración del año, quizás alguna persona vaya a partir, pero me asombra, ya van 5 funerales en 6 meses, de personas de la iglesia o de sus familiares. Yo nunca había tenido tantos funerales que celebrar en estos 25 años pastoreando. Carlos había sido un servidor maravilloso, hermoso. Su vida la cambió Dios de una manera fascinante aquí en la iglesia. Mira esta foto de él, fue en un Peniel. Él fue a los Penieles a dar testimonio. Carlos es el primero del costado izquierdo. Él es el Carlos Cruz. Y ahí fue el último Peniel que él estuvo dando testimonio de cómo Dios cambió su vida. Restauró su hogar. Se alejó de nuestro Señor y hizo lo que hoy esta enseñanza dice, apresuró su muerte antes que sea tarde. Ahora Dios tuvo misericordia porque al seguir su esposa orando y sus hijos orando, le permitió padecer en la clínica. Y en ese padecimiento que él tuvo, pudo arrepentirse. Su hijo Michael, llorando, que es el hijo mayor, me dijo, mi papá, en el hospital, yo le dije, papá, entréguele la vida al Señor, pídale perdón por sus pecados. Dijo mi papá, con sus pocas fuerzas, alzó las manos y dijo, estoy listo, Jesús, acéptame, voy al cielo. Finalmente, el último interrogante de hoy. ¿Vivo el placer de orar en todo tiempo? ¿Qué tiene que ver la oración con este tema, pastor? ¿Cómo así que si vivo disfrutando la oración, en el deleite de orar? ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Se los voy a demostrar. Vamos a la carta de los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, es el versículo, es el segundo más corto de la Biblia. Léanlo. Oren sin cesar. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Yo no puedo estar todo el tiempo de rodillas.
No, porque tengo que trabajar, tengo que hacer otras actividades. Eso quiere decir lo que dice Efesios, no la traje aquí, perdóneme, en su capítulo 4 dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento. Yo, pueda que no me arrodille, pero yo puedo estar en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Cuando voy en el automóvil o cuando voy en el Transmilenio, yo puedo en mi mente, en mi espíritu, decirle, Señor, te alabo porque tengo vida, tengo pies, porque me permites trabajar. Yo puedo estar en mi trabajo, yo puedo estar en mi casa haciendo quehaceres como me gusta lavar la vajilla, me gusta apoyar a mi esposa, me gusta ponerla contenta y yo puedo decirle, Señor, gracias porque tengo casa, porque tengo vajillas, porque puedo comer, porque no estoy en un hospital. Si nosotros sí podemos hacer lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice eso porque Dios lo necesita. ¿Es que Dios se debilita si los seres humanos no oramos? Eso no es verdad. ¿Quién necesita? ¿Dios o nosotros? Querido, si se quitara el sol de la tierra, si una sombra cubriera la tierra y no viéramos el sol no se afecta. ¿Quién se afecta? La tierra se muere, se congela. Ya no hay fotosíntesis, no hay comida. Todo moriría sin el sol. Pero el sol no se perjudica si la tierra se pierde. Así es con Dios. El que necesita orar soy yo. Y Dios, si yo no oro, Dios no se afecta en nada. Es para nosotros el mandamiento. Les quiero mostrar esta noticia de esta semana para mostrarles el principio de vivo en oración y disfrutándola. Dice la muerte de Diogo Jota. Este es el lugar donde perdió la vida el delantero de Liverpool. Perdóname, no lo conocía, sino que esto salió en todos los diarios y por eso me enteré, porque no conozco de fútbol. Al lado derecho tenemos este portal de noticias de Colombia que se llama Semana, y Semana lo publicó así: Mohamed Salah reveló miedo que siente por la muerte de Diogo Jota. Hizo esta estremecedora confesión. ¡Wow! ¿Qué dicen otros jugadores que sienten qué? Eso significa que ese otro jugador no se congrega. Eso significa que él no lleva una vida de oración. Eso significa que él no tiene recordatorios. Eso significa que él está haciendo lo de Mikhail Kalashnikov. Se le está haciendo tarde. Porque se dedicó fútbol. Se dedicó dinero, trabajo y dejó al Señor. Y ahora que ve a su compañero de Liverpool morirse, siente miedo. Se le está haciendo tarde a ese otro jugador. Hay un periodista que se llama Anderson Boscan. Y Anderson Boscan también se confesó diciendo lo que sentía con la muerte de este jugador Diogo Jota. Mira la confesión que hizo el periodista famoso Anderson Boscan. ¿No te apena la muerte de Diogo? Yo sé que la has visto, sé que has pasado ayer intentando entender qué sucedió, sé que te ha impactado y que te has puesto incluso a mirar las fotos de su matrimonio, los vestigios del auto, el llanto de su esposa, que ahora llaman viuda. Pero no es la muerte de Diogo la que te ha quitado la atención ayer por la tarde, sino la tuya, tu propia muerte, la que aún no se produce, la que está por venir, has recordado ayer, la que va a tener lugar. Porque de vez en cuando la muerte se lleva a quien no debe, para recordarnos que puede llevarse a quien quiera cuando quiera. Que también los poderosos, o los muy jóvenes, o las muy guapas, o los muy talentosos, o los deportistas que están en su mejor momento, están a su alcance, al alcance de las garras de la muerte. Dice Javier Marías que nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que pasa todo el tiempo. Entonces he bajado las escaleras y le he dado un abrazo a mi madre, que está viva y recañona, y a quien no abrazo lo suficiente. Y he sentado a mi esposo en mis piernas y le he dado las gracias, porque no se lo digo a diario. Y estoy por enviarle ahora mismo un WhatsApp a mi hermana, que está lejos, porque lo único en la vida que de verdad es para siempre es la muerte. Porque ese es tal vez el único para siempre.
Ahí tenemos jugadores, compañeros del Liverpool y ahora periodistas que están diciendo, reconozco que se me está haciendo tarde. La prédica de hoy, se me está haciendo tarde. Siento miedo, siento espanto, siento asombro. ¿Por qué? Porque este futbolista tenía uno de los carros que iba conduciendo más seguros del mundo. Él no estaba conduciendo un Renault 4 modelo 63. Él estaba conduciendo uno de los autos más seguros, un Lamborghini. No nos imaginamos cuánto es que cuesta un Lamborghini. Uno de los carros más seguros del mundo. Y lo que dicen los expertos, se explotó un neumático. ¡Wow! Tenaz. Por un neumático. Y vieron ahí las fotos, quedó incinerado. Una cosa aterradora, brutal. Queridos, nuestro Señor nos está hablando hoy. ¿Y cómo estás con la oración? Salmo 21:4. Quiero concluir con ese texto. Dice el Salmo 21:4. Oré, te pedí, Señor, vida y me la concediste. Me diste una vida larga y duradera. ¿Cómo es que Dios da vida y vida duradera y buena? Cuando yo pido y oro. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 21. Por eso el último interrogante de hoy ¿es un placer orar? Yo pido a Dios, Señor, dame gusto por orar. Me encanta estar en las veladas. Cuando hay penieles, alzo mi mano y digo, yo me incluyo al servicio, yo voy de guía. Porque orar, ayunar, es una bendición. Los que oramos y llevamos un placer de vida de oración, Dios nos da vida y vida placentera. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.